Bueno, pues buenas tardes. Mapi, ¿qué tal? ¿Ustedes? Os tengo controladas. Bien encuadradas. Sí, sí, muy guapas. Buenas tardes. Bienvenidos al encuentro que organizamos hoy para hablar de diversidad cultural. Como este es un encuentro que organizamos desde la Asociación de Gestores y Técnicos de Cultura, vamos a intentar aclarar el concepto, el origen, qué significa y qué escenarios puede plantear para el gestor cultural. De todas formas, como el origen es jurídico, pues tenemos aquí a personas que nos van a intentar aclarar todo este meollo que oímos mucho, diversidad cultural, pero quizá no sabemos a qué se refiere y qué posibilidades tiene. Y tendremos también el punto de vista del gestor cultural. Para hablar del punto de vista más académico tenemos a la profesora Beatriz Barreiro. Hola, buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal? Es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, es investigadora especializada en derechos culturales. Ha hecho un montón de artículos, investigaciones, un montón de publicaciones en universidades fuera de España y es especialista en la Convención de la Diversidad Cultural de la UNESCO. Y también tenemos a Marina Beltrán, que es gestora cultural, es también investigadora, de hecho yo la conocí estudiando un máster en investigación en Derecho de la Cultura en la UNED y bueno, ella tiene los dos puntos de vista. Yo creo que es bastante enriquecedor lo que nos puede contar y también ha estado estudiando y trabajando en otros países, con lo cual también nos puede contar qué opciones tiene y no encuentra en nuestro país, cosas que ha visto en otros o qué podría ser y no es, o qué podrá ser, no lo sabemos. La convención y la diversidad cultural para nuestro trabajo. Entonces, sin más, le doy la palabra a Beatriz y después a Marina y ya podéis intervenir luego con las preguntas que queráis y seguimos hablando, seguimos el debate. Sí. Pues muchas gracias, Timanfaya. Para mí es un placer estar aquí con vosotros, porque bueno, creo que es muy importante el entendernos entre distintas disciplinas y también conocer pues, un poco vuestros puntos de vista y compartir este espacio aquí. También en cualquier momento de la intervención, si podemos llamarle así, podéis intervenir cuando queráis para cualquier cuestión. Y igual brevemente, para tratar de ser breve y explicar un poco el marco teórico jurídico sobre el que podamos después debatir en un momento, intentaré ser lo más breve posible. Las preguntas que planteábamos aquí, pues bueno, eran ¿qué es la diversidad cultural? Y qué retos para nuestro país tiene la diversidad cultural o cómo podemos sacarle beneficios y para los gestores culturales en concreto, ¿qué podéis encontrar en este instrumento? La diversidad cultural es un concepto que me imagino que Marina también aquí lo va a explicar muy bien porque ha analizado esta convención que se refería Timanfaya, que establece por primera vez, o casi por primera vez porque hubo una declaración previa, pero es el primer tratado internacional que recoge la diversidad cultural como noción jurídica. La diversidad cultural se asocia, aunque puede parecer un poco extraño en primera vista entre los juristas, se asocia a una rama concreta de la diversidad cultural que son los productos culturales, ¿no? ¿Qué son los productos culturales? Pues no solo el sector audiovisual, pero básicamente esta convención se realizó para centrarse en el sector audiovisual. No sé si conocéis el debate de la sección cultural, si estáis familiarizados y familiarizadas con él. El debate en torno a la diversidad cultural es el germen de esta convención en relación con el sector audiovisual. Entonces, brevemente puedo explicar un poquito el origen de esta convención de diversidad cultural. En segundo lugar, ponerla en relación con instrumentos de derechos humanos, en concreto del derecho a participar en la vida cultural y ver un poco cuál es el link entre diversidad cultural y derechos culturales. Para, en tercer lugar, referirme a cómo estos derechos culturales pueden afectar al gestor cultural, ¿no? Cómo podríais valeros de estos derechos
pues para que vuestros puntos de vista, por ejemplo, puedan ser tenidos en cuenta en el diseño de las políticas públicas, para acceder a subvenciones, para que las políticas públicas en definitiva se diseñen teniendo en cuenta las necesidades del sector profesional y en concreto de un sector profesional que, para estar en el marco de la diversidad cultural, se oriente en relación con generar unas expresiones culturales y artísticas diversas. Entonces, volviendo al punto de partida, esta convención de 2005, que se llama, tiene un título más largo, para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, comúnmente conocida como Convención de la Diversidad Cultural, se gesta en la UNESCO, en esta Organización de las Naciones Unidas especializada en cultura, en educación y ciencia, y tiene un objetivo bastante más prosaico de lo que parece que es orientar los intercambios comerciales de los productos culturales desde una óptica de la diversidad cultural. Esto es, la Organización Mundial del Comercio, donde se liberaliza el comercio de todos los bienes y servicios mundiales, incluidos también los audiovisuales y los culturales en general, se preveía una ronda de negociaciones que se empezó en 2001, la ronda de Doha, no sé si la conocéis, y que a día de hoy no está cerrada, por diversas razones, también de los países en desarrollo que no están de acuerdo con las dinámicas. Pero ¿qué sucedía aquí? Sucedía que se veía la amenaza de que Estados Unidos impusiese su visión. Como sabéis, el sector de la producción audiovisual estadounidense es muy fuerte y sus políticas son muy agresivas en el sentido de que firman muchos acuerdos bilaterales de libre comercio con estados cuya producción cultural, ¿no?, y audiovisual es apenas inexistente o muy reducida, y de esta forma impiden, ¿no?, que estados en vías de desarrollo realicen políticas públicas a favor de sus propias expresiones culturales, ¿no?, canalizadas a través de los productos culturales, y teniendo en cuenta que esta es una de las expresiones más actuales y contemporáneas de la cultura, ¿no? Digamos que si una expresión cultural no está presente a través del cine o de la música que se ve a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo, pues parece que apenas existe, ¿no? Entonces esta convención trata de ir contra esa dinámica y romper un poco esa idea de que la cultura y los productos culturales son tratados simplemente como una mercancía. Bien, entonces esta convención se firma en 2005. Es muy importante decir que las asociaciones culturales tuvieron un papel fundamental. De hecho, puede decirse que es una convención promovida por los agentes culturales, por artistas y gestores culturales, que incluso crearon una red internacional para las políticas, para la diversidad cultural, y una coalición internacional para la diversidad cultural. Estas coaliciones se gestaron en Francia y en Quebec primero, pero luego fueron instaurándose este tipo de coaliciones formadas por artistas y profesionales de la cultura en muchos países, incluido, por cierto, el nuestro, aunque comentábamos antes que la actividad de la coalición internacional o la coalición española para la diversidad cultural me ha parecido bastante reducida, según he visto en la web, y también he visto que vosotros no estáis en esta coalición, pero no solo hay estas coaliciones internacionales para la diversidad cultural, sino que hay otras muchas redes también que están fomentando la aplicación de esta convención y que también la promovieron, como U40, en Reino Unido hay una también muy potente que no forma parte de esta coalición internacional. En fin, es una convención que fue muy impulsada por lo que ahora se llama la sociedad civil, y sobre esto voy a volver en un momento el término de sociedad civil y otras acepciones que yo prefiero en cierta medida. Bueno, entonces, dicho esto, he explicado en grandes líneas el objetivo de esta convención, dónde están los gestores culturales y los artistas aquí, o cómo les puede afectar, y
cómo vinculamos esto en términos del derecho a participar en la vida cultural, que es un derecho que tenemos todos y en el que los gestores culturales, entiendo, estáis particularmente interesados, ¿no? Digamos que la Convención apunta a todas las ramas de la producción y de la comercialización de productos culturales. Por tanto, aquí estaréis pensando, y si yo no trabajo en el audiovisual, por ejemplo, o en la producción cultural, quizá no me interesa esta convención, ¿no? Pero el concepto de bienes, servicios y actividades culturales es bastante amplio y yo creo que difícilmente podemos pensar hoy en día en alguna actividad cultural que no tenga un valor comercial, ¿no? Por supuesto, al lado del valor cultural, que es lo que la Convención de la UNESCO quiere resaltar, ¿no? Pero pues desde el teatro hasta cualquier tipo de actividad que genere una, por así decirlo, aunque suena un poco comercial, ¿no? Pero una cadena de producción o de comercialización o de consumo, ¿no? Pensemos que aquí pues, se organiza pues cualquier evento y que se financia de alguna manera, o con una subvención, o con el pago de una entrada, lo que sea. Eso ya podría entrar en el ámbito de aplicación de la Convención, porque promueve además las actividades culturales independientes, fundamentalmente. Bien, eso para señalar que es una convención que puede realmente interesar. Pero en lo que me parece, bueno, sí, me gustaría hacer hincapié en que para que una actividad pueda ser, pueda caber, pueda entrar en el campo de aplicación de esta convención, efectivamente tiene que fomentar la diversidad, ¿no? Y este concepto de diversidad es un poco difícil de medir, hay muchos intentos de medir y no es la idea aquí tampoco llegar a una conclusión exacta sobre qué grado, ¿no?, de diversidad es el que sea absolutamente necesario, ¿no?, sino de promoverla, ¿no? Y por tanto, pues en nuestro país hay muchas expresiones culturales que podrían estar mucho mejor promocionadas a nivel internacional, por ejemplo, y por tanto, claro que hay muchas medidas que los decisores políticos pueden adoptar para fomentar el trabajo de los artistas y de los gestores culturales españoles con una correcta aplicación de la Convención. Dicho esto, me gustaría señalar el vínculo entre las obligaciones de esta Convención y las obligaciones en materia del derecho a participar en la vida cultural. Para vosotros, el derecho a participar en la vida cultural, ¿cómo lo entendéis? ¿Os habéis planteado alguna vez esto en términos de derechos? De derechos incluso en nuestra Constitución, por ejemplo, hay un artículo, creo que es el 44, que reconoce que los poderes públicos, ¿no?, ¿cómo es?, garantizan y tutelarán el acceso a la cultura, que es un derecho de todos. Bien, entonces el legislador constitucional aquí ha caído un poco en su propia trampa, ¿no? Porque este artículo que dice que es un derecho, ¿no?, el derecho a participar en la vida cultural, en la cultura es un derecho, pero no lo ha puesto en la sección de derechos fundamentales, donde está el derecho a la intimidad, a la libertad de expresión, este tipo de derechos, sino que está en otro apartado que es principios rectores de la política económica y social. Bien, esta distinción entre estas dos categorías de derechos, que podrían ser los civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, es decir, derecho al trabajo, a una vivienda digna, a la cultura, que estaría entre estos derechos, ha llevado a que un sector incluido de académicos e incluso de defensores de valores sociales y de derechos humanos señale que estos derechos no son tales derechos, ¿no?, sino que son, como indica el título de ese apartado, son principios rectores de la política económica y social. Desde luego son principios que rigen cómo los poderes públicos deben diseñar la vida económica, desde luego son principios, pero también son derechos, porque el legislador constitucional ha querido separarlos y ponerlos en ese apartado, en parte para justificar la diferencia en las garantías, ¿no? Si se nos viola el derecho a la intimidad, a la libertad de expresión, a la propia imagen, por ejemplo, si se nos difama en un periódico, por ejemplo, la persona difamada puede establecer un recurso individual ante un juez.
y que el juez establezca una violación de ese derecho y una indemnización. Esto no pasa con el derecho a una vivienda digna, con el derecho a la sanidad, ¿no? Y con el derecho a participar en la vida cultural, que todavía está con un menor desarrollo en relación no solo con los derechos civiles y políticos, sino con los económicos y sociales. Bien, pero en este ámbito hay buenas noticias gracias a dos instrumentos de las Naciones Unidas que obligan al Estado español y que podemos además hacer una lectura en relación también con la Convención de Diversidad Cultural. Por lo tanto, lo que yo sostengo aquí y es hola Jesús, es la idea que me gustaría un poco compartir con vosotros y sobre la que podríamos discutir en un momento, es que a día de hoy es legal, es decir, hay una obligación de facilitar el acceso a la vida cultural y esta vida cultural entendida en términos de diversidad. Es decir, que en concreto España tiene una obligación de garantizar el acceso a participar en la vida cultural de todos, incluidos, por supuesto, los artistas y los trabajadores de la cultura, los gestores culturales. Entonces voy a referirme a dos instrumentos nuevos que además se refieren a la Convención y para finalmente exponer algunas obligaciones concretas y manifestaciones concretas de esta obligación del Estado y por tanto de un derecho de todos y en concreto de los gestores culturales. Bien, decía que tenemos este derecho garantizado en nuestra Constitución, pero con este doble lenguaje entendido en términos de políticas públicas y de derechos, ¿no? Pero que no tienen las garantías que tienen los demás derechos. Bien, pero España ha firmado tratados internacionales de derechos humanos, me imagino que conocéis alguno, que estaréis familiarizados. Hay dos pactos, hay un pacto de derechos civiles y políticos y hay otro pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Por tanto, ese pacto de derechos económicos, sociales y culturales obliga a España. Hace 2 años, en 2012, España tuvo que dar cuentas al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que vigila el cumplimiento de este pacto y la verdad para mí ha sido bastante llamativo la poca publicidad que se le ha dado a la resolución del Comité en relación con cómo España estaba cumpliendo o incumpliendo este pacto, a pesar de que una de las obligaciones era publicar por parte de España el informe que hizo el comité. Aquí quizá a lo mejor estaréis pensando, pero ¿cómo se puede garantizar pues, el derecho a la educación, a la sanidad o a la cultura en tiempos de crisis, ¿no? La idea no es que el Estado tenga que garantizar a todo el mundo materialmente una vivienda o una salud, un sistema de salud perfecta, sino que la idea aquí, la idea clave, y es sobre la que me quiero centrar, es una idea de proceso. Al derecho en general le interesa mucho más la idea de respeto a un procedimiento que de resultado final, ¿no? Entonces esto también lo podemos aplicar al derecho a participar en la vida cultural entendido en términos de diversidad. En definitiva, en relación con prácticamente todos los derechos que se garantizan en este pacto, ¿qué fue lo que le dijo el Comité a España? ¿Cuál fue el diálogo que hubo entre el presidente del Comité, que fue el relator del informe a España, que fue el diplomático y escritor también Marchán Romero, recibió a la delegación del gobierno español y la idea era que el gobierno no pudo responder a las preguntas que le hacía el comité en relación con el procedimiento en la toma de medidas de recortes, ¿no? Es decir, el recorte en sí mismo, los recortes en sí mismos no violan el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que viola el pacto y los derechos es la forma de hacer esos recortes.
Tras esta reunión, unos meses después, el propio comité hizo una carta que está publicada en la web de las Naciones Unidas sobre recomendaciones a los estados que están haciendo recortes en épocas de crisis, ¿no? Las famosas medidas de austeridad. Y ahí se reconoce que obviamente hay que hacer recortes, pero señala unos requisitos que tienen que cumplir estas medidas para que respeten el pacto, ¿no? Que se pueden aplicar al derecho a participar en la vida cultural, y ahora voy a poner un ejemplo. En concreto señala que primeramente debe identificarse otras medidas alternativas que se han podido tomar y que afecten menos a los derechos en cuestión, ¿no? Que sean menos agresivas hacia esos derechos. El problema es que en este caso no se pudieron identificar otras medidas porque para poder comparar, ¿no?, entre qué medidas son las más agresivas y menos agresivas, tienes que tener otro abanico de medidas, ¿no? Cuestión que, por ejemplo, no había en la mayoría de los derechos en cuestión, y lo que en derecho conocemos como estudios de impacto, que ya lo comentamos alguna vez, estudios de impacto en las poblaciones más vulnerables, medidas que el comité mismo apunta como una reforma fiscal, que puedan repartir las cargas de la crisis entre todos los ciudadanos. Bueno, este tipo de medidas que afectan no solo al derecho a participar en la vida cultural. En concreto, en relación con el derecho a participar en la vida cultural, pueden pensarse en algunas cuestiones que, por ejemplo, ha pasado en Italia, en Venecia, por ejemplo, con la crisis. Muchos edificios artísticos muy importantes pues fueron privatizados, y aquí el propio Francesco Bandarín, ¿no?, que fue hasta hace poco responsable de la sección cultural de Cultura de la UNESCO, señalaba que en sí mismo esto no viola el derecho a participar en la vida cultural, a que todos los ciudadanos, los italianos, no tengan acceso a ese bien. La privatización en sí misma no lo vulnera, pero la forma en la que se hace, ¿no?, por ejemplo, cuánto podría costar luego acceder al edificio, o la conservación, lo que se haga, ese tipo de cuestiones sí que pueden, ¿no?, fiscalizarse. Bien, además de esto, hay otro nuevo instrumento en las Naciones Unidas, que es un protocolo firmado a este Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite, desde hace unos meses, realizar un recurso individual ante ese comité. Es decir, ese comité ahora no solo va a poder conocer los informes que los estados firmantes le envían sobre el cumplimiento de los derechos, sino que también va a poder conocer violaciones concretas. Esto tampoco se le ha dado mucha publicidad, pero en realidad ya, si os metéis en la web de las Naciones Unidas, en la web de este comité, hay unos casos, una tabla de casos pendientes, y de los, creo que solo hay 10 estados que son parte. Tenemos dos cuestiones de España, una relación precisamente en relación con el derecho a la vivienda, con la falta de tutela judicial efectiva en España. En caso de que se viole este derecho, no hay un recurso a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, el derecho a participar en la vida cultural, a partir de ahora, también puede ser fiscalizado a través de este comité, ¿no?, de una forma individual. Pero ¿qué violaciones podríamos encontrar al derecho a participar en la vida cultural? Bien, para eso primero tenemos que ver el contenido, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la participación en la vida cultural? Tenemos unas aclaraciones, porque en 2009 tuvimos por fin lo que conocemos como un comentario general de este comité, que tardó muchos años en hacerse, prácticamente creo que 30 o alrededor de 30, porque es un derecho muy conflictivo. Si queréis luego, para ir terminando en el debate, podemos entrar, porque y además el profesor Jesús Prieto, que es el gran especialista en esta materia, nos puede explicar en la cuestión de la historia, ¿no?, y de estos derechos culturales, que creo que, como él dice, son un poco los hijos pródigos, ¿no?, de los derechos humanos. Pero, ¿qué violaciones podríamos encontrar en relación con estos derechos?
pues este comentario general que explica el contenido de ese derecho, porque si nos fijamos tanto en el pacto como en nuestra Constitución, el reconocimiento de los derechos, de cualquier derecho, son 2 líneas, ¿no? Pero ¿qué es ese derecho? Pues como unas 20 hojas, y os invito a que leáis este comentario general, nos dicen qué consiste este derecho. Y me parece muy llamativo e interesante porque tiene efectos prácticos, que señala que tenemos derecho no solo a participar en la vida cultural como tal, sino que la propia participación en la vida cultural incluye el derecho a participar en el diseño de las políticas públicas que nos afectan. Por lo tanto, esto creo que como gestores culturales os afecta de lleno y os interesa. Y para volver con el vínculo de esa Convención de la UNESCO de Diversidad Cultural, que se centra, como os digo, en los productos culturales, pero entendidos en sentido amplio, porque también afecta a bienes, servicios y actividades, que todavía va a quedar por definir qué son estas actividades, pero se incluye, por ejemplo, el teatro, ¿no? Y cuestiones que no evocan tan directamente a los productos culturales, ¿no? Pues en ese sentido tenemos un vínculo claro entre la Convención y ese derecho a participar en el diseño de las políticas públicas, por diversas formas, sin querer aquí tampoco aburriros demasiado con cuestiones técnico-jurídicas. Esa observación general del comité del que os hablo, cuando dicen qué consiste ese derecho, quiénes son los sujetos de ese derecho, cuáles son las obligaciones del Estado, también nos dice que una obligación del Estado es garantizar un grado de accesibilidad, digamos, razonable a los productos culturales, como lo entiende la Convención de Diversidad Cultural, es decir, que hace un vínculo claro. ¿Y por qué quiero recalcar este vínculo? Porque la propia Convención también tiene artículos destinados a los trabajadores de la cultura y a los artistas, en concreto en el artículo 7. El artículo 7 me parece de interés porque no habla en términos de derechos, pero si lo leemos así de una forma como más velada, para mí es como una especie de paráfrasis del propio artículo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que garantiza el derecho a participar en la vida cultural. Y los informes que los estados han hecho para dar cuentas a la UNESCO de cómo estaban cumpliendo con la Convención hacen referencia a políticas públicas de cada estado. En concreto son muy interesantes las de Noruega, la de Ecuador, la de Reino Unido y alguna otra más que he visto, que señalan que están dando cumplimiento a la Convención porque la administración pública, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía, los ministerios implicados en las cuestiones que os afectan, se reúnen con la sociedad civil, con los trabajadores culturales, con los artistas, precisamente para participar en el diseño de las políticas culturales que les afectan. Por lo tanto, resumiendo ya y para terminar, creo que es muy interesante ver estos instrumentos desde esta perspectiva de derechos culturales, para mi gusto mucho más útiles que el término este de sociedad civil, que ahora está tan de moda, pero para mí es mucho más diluido. Creo que hay herramientas importantes para hacer el link entre la Convención, entre el derecho a participar en la vida cultural, que es de todos nosotros y que os afecta en concreto a los que os dedicáis a estas cuestiones de lleno, y que podrían claramente establecerse mecanismos más institucionalizados de participación en el diseño de las políticas públicas que os afecten. Otro tema también que, para cerrar ya lo último que voy a decir, se está poniendo mucho en cuestión qué es esto de la participación de en la vida cultural, del tema del consumo, quién es consumidor, quién es receptor de cultura, sobre todo con esta idea ahora nueva de las expresiones nuevas, ¿no?, de creación cultural, en que no está tan diferenciado, ¿no? Pues los espacios autogestionados, el arte público, ¿no?, el arte interactivo.
Y también la UNESCO está revalorizando todo esto, también hay una experta de Naciones Unidas en cuestiones de derechos culturales que también está entrando de lleno en estas nuevas cuestiones, y también hay una recomendación de la UNESCO, no sé si la conocéis, sobre el Estatuto de los Artistas, que también se está ahora haciendo un cuestionario a todos los estados precisamente para esto, para ver en los estados cómo se define quién es trabajador cultural, quién es artista. Y creo que es muy importante que los propios artistas, los propios gestores culturales tengan ahí una voz, ¿no? Y bien, hay una alumna del máster que dirige el profesor Jesús Prieto de Derecho a la Cultura, que es artista y es gestora cultural, María Lorenzo, que precisamente está haciendo el trabajo fin de máster sobre esto, sobre los espacios autogestionados y los derechos culturales, ¿no? Que cambia toda esa perspectiva tan clásica, ¿no? de los derechos culturales, y que creo que puede ser de gran interés. Entonces, para terminar, noticias, que hay unos derechos que son poco conocidos, pero que tienen efectos, y que desde mi punto de vista, la parte que puede ser más prosaica de estos derechos, que es la procedimental, creo que es donde se juega en realidad la garantía de los derechos culturales, que por supuesto son políticas públicas, pero que no es que las políticas públicas culturales no estén vinculadas a los derechos, ¿no? Sino que tenemos instrumentos, y también internacionales, que permiten fiscalizar o guiar el diseño de estas políticas públicas para garantizar el derecho a la cultura por parte de todos. Perdonad el que me acabo al final enredando mucho, y en fin. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Yo creo que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Podemos profundizar porque hay varios temas que seguro que a los gestores nos ha salido la lucecita. Y bueno, en este ínterin, como veis, ha llegado un nuevo ponente, que es el profesor Prieto de Pedro, que no sé si necesitáis que os lo presente, pero bueno, él es el artífice de que en este país ahora se hable de derecho de la cultura, se estudie derecho de la cultura, y aparte de muchísimas cosas más, fue el experto que designó el Gobierno de España cuando los trabajos preparatorios de la convención de la que nos ha hablado Beatriz, con lo cual nos puede contar muy de cerca el trabajo interno, cómo surgió y qué significado se le quiso dar. Lo sabemos, lo podemos saber de primera mano ahora cuando nos lo cuente él. Te pido permiso, Marina, le damos paso, ya que hemos estado hablando de la convención, y luego cerramos contigo para hablar ya del tema más práctico desde el punto de vista de los gestores culturales, ¿sí? Pues nada, tienes la palabra, Jesús, y bueno, puedes enlazar perfectamente con todo lo que ha dicho Beatriz. Pues sí, pero no con su música galega. Lo noto hasta yo. Es bonita, ¿eh? Es otra manera de oír hablar de derechos culturales y de diversidad. Yo soy más castellano, más que... Bueno, bien, sí, había pensado quizás a lo mejor el orden de la intervención de Beatriz y la mía había sido mejor al inverso. Tampoco creo que sea mucho problema, ¿no? Yo voy a hablar un poco de los antecedentes, de cómo hemos llegado a este instrumento de la diversidad, y qué ha pasado y qué necesidades se han sentido para que en un momento dado un organismo internacional tan destacado como UNESCO pues, quisiera emprender este derrotero, ¿no? Que no era fácil, ¿no? De aprobar una convención de la diversidad cultural. Y bueno, pues quizás tendríamos que empezar pensando que el hombre en natural es un ser que tiende a la diversidad personal, y está toda la teoría de la personalidad. La teoría de la personalidad pues, es justificar que unos y otros somos diferentes, y que el cauce y el medio a través del que desarrollamos esa diferencia pues, es la libertad humana, la capacidad de elegir, más luego pues, la dotación genética que llevamos, que nos modifica. Sabemos cómo nuestros hijos de repente dicen las mismas cosas que nosotros, y a lo mejor incluso sin haber tenido mucha relación con ellos, ¿no? Entonces ahí hay algo que funciona. Y luego, sobre todo, pues por toda la carga
aprendida, toda la carga recibida socialmente, ¿no? Y ahí es donde está la cultura, en esa carga, ¿no? Entonces, bueno, pues el hombre ha vivido siempre en situación de diversidad, no quiero decir que de libertad, evidentemente, ¿no? Ha vivido con muchas dificultades en todos los momentos históricos, muchas precariedades, pero bueno, el asunto de la diversidad cultural pues no había sido algo sobre lo que se haya reflexionado excesivamente en el pasado, ¿no? Quizás el pensamiento de la diversidad se empieza a hacer un poco más fuerte cuando tenemos estos primeros geógrafos, etnógrafos, historiadores, es decir, cuando Estrabón pues, se mueve y descubre otros mundos, pues de repente hace una descripción en la que trata de racionalizar la diferencia de lo que ha visto y trata de entenderlo y explicárselo a los demás, ¿no? En términos pues, didácticos, comprensibles, ¿no? Pero quizás el gran impulso porque pone en contraste dos mundos culturales realmente muy diferentes, es el llamado descubrimiento de América, ¿no? Que ahí es donde pues, los europeos que iban buscando otra cosa, porque iban buscando una diversidad conocida, iban buscando Asia, pero de repente se encuentran con unas tierras con las que no contaba Colón, ¿no? Y bueno, pues ahí descubre unos seres humanos que son totalmente distintos en la forma de relacionarse con las cosas, de relacionarse entre ellos, sobre todo de simbolizar. Luego no es tan lejano, no es tan distinto, aunque hay debates muy serios, que hay, bueno, pues yo creo que está un poco el origen también del debate de los derechos fundamentales y también de los derechos culturales modernos, que es el debate de Fray Bartolomé de las Casas con Inés de Sepúlveda, ¿no? Que tiene lugar una iniciativa encomiable, ¿no? de Carlos V, sí, en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, donde está ahora el Museo Nacional de Escultura, un debate que concitó el interés de toda Europa y prácticamente de todo el mundo, porque de todos los países que se habían lanzado a la conquista, el único que se plantea un debate moral sobre los derechos y sobre qué relación se debe mantener con los explotados, con los conquistados, a pesar de todas las salvajadas que se cometieron, pero a pesar de eso, bueno, el único país, porque ninguno de los otros conquistadores, ni Francia, ni Portugal, ni Holanda, ni Inglaterra se plantearon nunca ese debate, ¿no? Y entonces pues ahí hay un debate entre estos dos señores en el claustro de la iglesia que todavía existe, ¿no? Que hace no mucho fue a dar una conferencia John Elliot a ese claustro y me tocó presentarlo y bueno, pues la verdad que era emotivo, ¿no? El recordar aquel momento, ¿no? Bueno, pues decía que ese es un momento, el momento del descubrimiento de América, pues también de constatación de la diferencia cultural. Me estoy refiriendo ya más que a la diferencia humana, a la diferencia cultural, ¿no? Y porque se ve que hay gente que simboliza de otra manera, que se mueve con otros órdenes, otra organización de valores simbólicos expresivos, ¿no? Que es donde estaría situada la cultura. Y bueno, pues así se va avanzando poco a poco. Yo creo que otro hito estaría, que es un hito constitutivo del mundo actual muy importante, que es la Paz de Westfalia, que es 649, cuando se llega a un acuerdo por el que, bueno, pues el mundo a partir de ahí se organiza en Estados-nación. Y es la fórmula en la que vivimos hoy, cuestionada, pero es la fórmula en la que vivimos hoy, ¿no? Y bueno, pues esos estados-nación pues llevan a cabo en general un proceso muy fuerte de uniformización, ¿no? de erosión de la diversidad, porque bueno, pues la diversidad existía, pero se daba en unidades probablemente más pequeñas, ¿no? Regía un principio que los internacionalistas lo expresáis muy bien, ellos religio, ¿cómo es? Ellos no me acuerdo ahora.
donde la religión ahí está. No, así la religión es el rey. Ellos regios, ellos Sí, regios, ¿qué hay que decir la religión? regis, ellos religio, ¿no? Y bueno, eso sí, era un poco de uniformidad dentro, pero no tampoco tan plena. Es decir, que la gente vivía pues como le plazca, ¿no? Pero bueno, el Estado moderno, la nación moderno, pues inicia ese proceso y todavía estamos viviendo las consecuencias de ese proceso, porque hay Estados-nación que no llegaron a ese proceso de uniformidad. Y fijaros, yo no me atrevería tampoco ahora a decir que eso fue malo, ¿no? Porque eso también trajo cosas buenas, trajo un sentido de la igualdad, de la libertad, de la ciudadanía política, que, bueno, pues probablemente no hubiera sido posible en ese sistema tan atomizado, ¿no? de unidades político-culturales que había antes, ¿no? Y bueno, pues ese es el otro tirón, ¿no? Ya un tirón en el que empieza a haber más conciencia, porque eso surge pues, a través de las reivindicaciones de las minorías, y se empieza a hacer ya muy explícito en el orden internacional en los años 20 del siglo pasado. Cuando se crea la Sociedad de las Naciones, hay una reivindicación de tratados, una reivindicación fuerte, que se aprueben tratados de reconocimiento y protección de la singularidad cultural de determinadas minorías. Y se aprueban bastantes tratados, ¿no? Eso en principio no empezaba mal, no iba mal, ¿no? Pero bueno, se interrumpió y además hubo un momento que yo creo que fue muy negativo, que coincidió, o que consistió, no más que coincidió, no es que haya una coincidencia, sino que es consecuencia, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial. Las minorías fueron utilizadas y también en algún caso se dejaron utilizar. Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial las invasiones se justifican por protecciones de minorías, eso dice Hitler, ¿no? Entonces, bueno, pues, y eso causó mucho daño a la causa de las minorías, y luego ha costado mucho remontar. Y la prueba es que cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos del Hombre, de Derechos Humanos de 1789, perdón, de 1948, no se recoge la problemática de las minorías, y la problemática en ese momento era muy fuerte. Y no se recoge porque hay un contexto político e incluso científico, también doctrinal, muy desfavorable, ¿no? Porque estaban, bueno, pues, muy tocadas, ¿no? Habían quedado muy tocadas. Yo recuerdo que viendo los debates de la Declaración Universal de 1948, pues este tema se suscitó, salió en algunos momentos, hubo enmiendas, hubo propuestas de que se incorporara una referencia a las minorías, y bueno, pues decían que no, que ellas estaban suficientemente protegidas desde los derechos individuales, ¿no? Desde el reconocimiento de los derechos individuales. Y hubo también afirmaciones peregrinas, como uno de los expertos, representante de México, que decía: no, pues es que esto es una falacia, no existen minorías ya en México. Y lo decía el experto de México, un hombre de altura, ¿no? Y que para que os deis cuenta lo que son los contextos y cómo al final los contextos pueden convertir lo que es blanco en negro, ¿no? Y bueno, pues ya en el año 66, con motivo del desarrollo de la Declaración Universal en dos tratados internacionales ya jurídicamente vinculantes, uno de ellos es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al que se ha referido Beatriz como un instrumento importante de consagración de derechos culturales. El otro es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que no es más que la Declaración del 98 dividida en dos instrumentos, que se hizo así porque al final llegaron a la conclusión de divide y vencerás. Si se hacían dos instrumentos separados, se iba a conseguir que las firmas de uno o las de otro fueran más que si se hacía un solo instrumento. ¿Por qué? Porque los países del área socialista tenían poco inconveniente a firmar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
y en cambio no querían firmar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que conllevaba a proteger la libertad de expresión, derecho a asociación, reunión. Y al revés, los países de corte más liberal no querían comprometerse con los derechos sociales, ¿no? Por eso pues, fue desigual el número de firmantes, pero al final hay más firmantes sumando que si se hubiera hecho todo en un solo instrumento. Y bueno, pues en ese pacto del 66 de derechos económicos, sociales y culturales, el pacto de derechos civiles y políticos, porque los derechos culturales se reparten entre los dos, y hay una referencia a las minorías, que es novedosa en el orden internacional, sobre todo en un instrumento tan importante, ¿no? No se califican directamente de culturales, pero bueno, las minorías son minorías religiosas, políticas, culturales, bueno, bien, las minorías. Y bueno, pues en esta historia hay otro elemento que entra también en esos años, en esas décadas, que empieza a ser ya la constatación de que están haciendo, de que empiezan a hacer una cierta conciencia social, quizás no en la gente de la calle, pero en sectores de la sociedad pues, que son un poco pues, la avanzadilla de la sociedad, en el sector pues, de los creadores, de los artistas y sobre todo muy en el ámbito del audiovisual, que el sistema de organización y de producción, comercialización, exhibición del audiovisual, pues arrastraba a unas hegemonías de unos países sobre otros y a una imposición de una homogeneidad forzosa desde fuera, ¿no? Porque, bueno, pues ahí los datos, las estadísticas, pues son muy reveladores, ¿no? Sin remontarme esto a los años 30, que es cuando se empieza a constatar esto, ¿no? Y es cuando, pues por ejemplo, pues Francia empieza a reivindicar ya unas medidas de protección. Claro que las empiezan a reivindicar cuando pierden la hegemonía, porque ellos también tuvieron la hegemonía, es que no lo tenían, ¿no? Porque han cambiado las tornas también, ¿no? Pero luego cambiaron las tornas y se quedaron, la hegemonía se quedó al otro lado del Atlántico, ¿no? Sobre todo, bueno, pues, no sobre todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso cuando se cierran, bueno, en Francia llega a haber manifestaciones importantes en los años 40, en los años 30 y tantos, 40, en defensa ya de la diversidad, porque no utilizan el concepto. No utilizan el concepto de diversidad, porque esa es otra cosa. El concepto de diversidad también es muy reciente, ¿no? Y bueno, pues cuando se sientan pues con el plan Marshall, ¿no? Al final de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, y los americanos vienen pues, a ayudar a Europa, y se sienta el secretario de Estado de Exteriores de Estados Unidos con el primer ministro francés, pues, el pacto Blum-Burner, ¿no? Se sientan en la mesa, el ministro francés le dice a su colega norteamericano, perdón, el norteamericano le dice a su colega francés, le dice, bueno, nosotros les vamos a dar nuestros dólares, pero en cambio ustedes nos tienen que dar su cine. ¿Te das cuenta la dimensión político-económica que ya adquiere esto, ¿no? Y eso va funcionando en paralelo con el desarrollo de instrumentos internacionales de carácter económico que inciden de forma notable en la cultura. Y eso es todo el sistema de los tratados de libre comercio que nacen en el año 47, nacen todavía sin organización, pero en los años 90 darán un paso más teniendo ya una organización propia, un organismo propio, que es la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, pues ahí va también avanzando, bueno, pues débilmente, pero va avanzando pues una
conciencia de la necesidad de instrumentos para proteger la diversidad, ¿no? Aunque todavía no se formula muy claramente, es todo débil, muy incipiente, ¿no? Porque ya en el año 47 pues, se planteó la necesidad de que había que excluir el cine del libre comercio, que preconizaba el tratado, porque eran tratados universales, eran para todos los bienes. Entonces decían que el cine no era igual que los demás bienes. No era un tratado de servicios, los servicios todavía, como ha evolucionado también las cosas, los conceptos, no era todavía un objeto no era una preocupación, y hoy es el gran tema, ¿no? Pero en el año 47 son los bienes, y de hecho el cine entonces se calificaba como un bien. Posteriormente, cuando se aprueba el tratado del GATS, que es el Tratado de Libre Comercio de Servicios, que es una ampliación del primero, que es el de los bienes o las mercancías, pues este otro de los servicios, ahí ya cambia, el audiovisual pasa de ser un producto a ser un servicio, ¿no? A ser considerado un servicio. Bueno, pues ahí un artículo 20 sí una cierta salvedad, no plena, pero una cierta salvedad. Y bueno, pues esto se irá concretando en un movimiento que en Francia, que es un poco el país que lidera este proceso, se acabará llamando la excepción cultural. ¿Por qué excepción cultural? Porque ellos lo que preconizaban, esto tiene que ver con el lenguaje de los tratados, esos tratados de la OIT. Ellos lo que preconizaban, lo que defendían, era que la cultura, ya no el cine solo, la cultura debía quedar fuera de esos tratados, porque se manejan pues, valores y bienes simbólicos que no pueden estar sujetos al mercado, a las reglas puras y duras del mercado, sino que los países tienen que tener la posibilidad, desde su soberanía cultural, de poder hacer políticas propias de defensa de sus expresiones, sus manifestaciones culturales, de su diversidad, ¿no? Y bueno, pues eso que va tomando bastante fuerza en Francia, se va contagiando a otros países europeos, no con la misma intensidad, pues tendrá un momento clave de visibilidad, de exteriorización, que fue con motivo de la 8ª ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 1947. El Tratado de Libre Comercio, como decía, no tenía un organismo propio, tenía una secretaría, pero no tenía un organismo especializado para gestionarlo. Precisamente, bueno, y lo que tenía era un sistema de reuniones periódicas que no estaban preestablecidas, no cada 3 años, cada 4 años, sino cuando se ponían de acuerdo los países poco líderes, ¿no? Pues vamos a convocar una ronda de negociaciones. Y esas rondas de negociaciones, pues se hacía un análisis de lo que se había avanzado y se seguían proponiendo nuevos horizontes, ¿no? Entonces, en la 8ª ronda de negociaciones de Uruguay, que fue muy larga, empezó en el 86, me parece, en 1986 y terminó en el 94, y además no en Uruguay, sino en Marrakech, que se saltó del continente. Pues en esa ronda, por primera vez se planteó con toda crudeza el debate del conflicto cultura-economía, cultura-comercio, cultura-mercado, ¿no? Por un lado, y luego, bueno, sí, vamos, que se plantea ese conflicto, ¿no? De una forma muy clara. Y ese conflicto se plantea además ya con nombre propio. Lo que reivindican los países europeos es la excepción cultural. ¿Y por qué la excepción cultural? Pues porque en esos tratados, tanto el del GATS, el de servicios, que se aprueba precisamente en esta ronda de Uruguay, también en esta ronda de Uruguay se crea la OMC, la Organización Mundial del Comercio, pues en esos tratados existe la posibilidad de excepcionar determinadas materias que no entren en el tratado. Y por eso es por lo que se habla de la excepción cultural, ¿no?
Y bueno, eso que como decía era una postura de Francia, también algunos otros países europeos habían ido desarrollando y ajustando sus legislaciones a esa fórmula francesa porque estaban introduciendo medidas de fomento de su cine, de su audiovisual, de sus bienes y servicios culturales, y luego también estaban poniendo barreras a través de las cuotas de pantalla, ¿no? De exigir un mínimo de... Y todo eso era radicalmente contrario al libre comercio, claro. Pues, bueno, eso que digo que era una postura de Francia y también en paralelo, pero no muy organizadamente, no muy concordadamente de otros países europeos, se convierte en una postura de Unión Europea. Fue complicado porque, bueno, pues, claro, ahí había dentro de Europa también posturas diferenciadas, porque estaban las de Inglaterra, ¿no? O Gran Bretaña, ¿no? Que ellos, pues, no estaban de acuerdo con la excepción, o que no lo veían tan claro, sobre todo porque, bueno, ellos han tenido una tradición de hacer cine con Estados Unidos y les ha encantado ser invadidos por el cine de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, al final llegaron a un compromiso. Y bueno, pues cuando se planteó encima de la mesa la sección, en el tratado del GATS que se estaba intentando aprobar en aquel momento, y se estaba intentando dar ese paso también tan importante de la creación de la OMC, pues de repente, pues bueno, se encuentran en un conflicto que es un conflicto mundial, un conflicto ideológico, cultural, mundial, de una dimensión muy importante, enorme, ¿no? Y es que Estados Unidos, por un lado, dice que eso no se puede excepcionar, ¿no? Utiliza diversos argumentos que no son tampoco comparables o que vienen a ser como pues, complementarios, ¿no? Pues el mayor es bueno, que es que esto de la cultura que es muy difícil de definir, y entonces que ¿dónde vamos? Que eso puede ser un peligro, ¿no? Introducir una sección para la cultura. Pero si se plantea en relación con el cine, pues entonces ahí el cine ya, el audiovisual es un concepto mucho más definido, pero ahí ya, pues bueno, se abre el conflicto, se pone encima de la mesa el conflicto económico, ¿no? El conflicto económico, pues claro, Estados Unidos, desde esa época de la Segunda Guerra Mundial, pues vino ocupando matices diferentes, pero vino ocupando fácilmente el 80 o el 85% de las pantallas europeas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Europa se ha producido un número de películas similar al de Estados Unidos, por esto quiere decir que las películas luego sean iguales, porque unas películas son de más calidad, otras menos, pero bueno, por ejemplo, en el año 99 UNESCO hizo un estudio y daba que Estados Unidos y Europa habían producido del orden de unas 700 películas, ¿no? Y Estados Unidos había ocupado un 85% de la cuota de pantalla. Había cuenta que Francia, europea, ¿no? De los países como medio, de los países europeos, que Francia, que tiene una política muy firme de defensa de su cine, pues andaba por el 40, 50, 60%. Pues, eso significa que hay otros países que estaban en el 90 o el 90%, ¿no? Y a la inversa, y esto a mí me parece todavía más demoledor y es más, me parece que tiene que ser objeto de mucha reflexión, aunque les corresponde más hacerlo al otro lado, ¿no? De Europa solo había recibido un 3% de cine europeo, ¿no? Año 99, una encuesta UNESCO, con una producción similar, ¿no? de películas, ¿no? Bueno, pues entonces digo que ahí se plantea en el año 86 un pulso muy fuerte, pulso que estuvo incluso a punto de romper las negociaciones, o sea, un pulso muy serio, ¿no? Unas negociaciones que eran importantísimas para la economía, ¿no? Porque Europa no cedía y Estados Unidos tampoco cedía, ¿no? Al final llegaron a una solución que
que en cada lado se interpretó de una forma, ¿no? Se hicieron lecturas sesgadas o interesadas, ¿no? Es decir, que habían ganado. No se consagró la secesión, la cultura no quedaba exenta, sobre todo los bienes audiovisuales no quedaban exentos del sistema de libre comercio, pero sin embargo no se exigió a los países que ofertaran esos servicios de forma inmediata. Les daban un plazo de 10 años, un plazo que ha transcurrido y nadie tampoco ha venido ahora a exigir que se cumpla. Pero bueno, es importante, eso sí que es un dato importante, ¿no? Que no han sido excluidos, ¿no? Entonces, bueno, en el otro lado se interpretó como una victoria y en el de acá también se interpretó como una victoria. Y ese es el contexto en el que nos encontrábamos pues, a finales de los 90, en los albores del nuevo siglo, ¿no? Y bueno, pues así como he explicado cómo se ha construido el concepto de excepción, que ha venido a ser pues, como un poco la condensación de todo un proceso de toma de conciencia y de teorización y que ha durado muchas décadas, ¿no? Como habéis podido ver, la rápida explicación que he hecho, pues a finales de los 90, principios de los 2000, se da un paso más. Y el paso más es empezar a utilizar un concepto que no sea tan limitativo, tan restrictivo y tan defensivo como es el de excepción. Porque, si os dais cuenta, en el fondo la excepción cultural no preconizaba, no defendía la diversidad para todo el planeta. En realidad era un pulso de ricos, era un pulso norte-norte, ¿no? Pero ¿qué les importaba que se ganara la excepción a los países africanos, que en esa encuesta que decía, que señalaba hace un momento mismo, del año, ese estudio, ¿no? Del año 1999, si no recuerdo mal, toda África había producido 29 películas, todos los países africanos, ¿no? Y Europa 700, Estados Unidos 700, ¿no? ¿Os dais cuenta? Bueno, pues la excepción no le arreglaba nada a estos países, ¿no? Y bueno, pues ahí es cuando empieza a surgir ya, empieza a florecer el concepto de diversidad. Hay una resolución del Consejo de Europa, recuerdo si es 99 de 2000, ¿no? Tú que eres la experta de... Sí, del Consejo de Europa, ¿no? A favor de la diversidad. Sí, un poco antes de la convención, ¿no? 2001. No, un poco antes de la declaración. Sí, unos meses Es antes 2000, de la declaración. es 2000, sí, y la declaración es 2001, sí. Bueno, pues primero hay un pronunciamiento del Consejo de Europa. La palabra diversidad cultural, así es, literalmente, yo solo lo había encontrado en el texto de 1966 de Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas de los Principios de Cooperación Internacional Cultural, ¿no? Ahí solo había visto una vez esa palabra ahí, se había colado así, como de rondón, no había llegado a hacerse firme el tema, no a su sitio, ¿no? Bueno, pues, como decía, el Consejo de Europa aprueba una resolución a favor de la diversidad. Y a continuación, en el 2001, UNESCO aprueba una declaración a favor de la diversidad cultural. Que se llama así, además, es un nombre, una denominación pues, resumida, ¿no? Corta. Y bueno, pues en esa declaración ya se prevé, se anticipa que tenga que haber, se anticipa un instrumento internacional jurídico, porque las declaraciones no son instrumentos jurídicos, no son derecho duro, derecho vinculante, ¿no? Son los pactos, son las convenciones, ¿no? Y bueno, pues de ahí es de lo que vienen esos trabajos preparatorios que emprende el entonces director general de UNESCO, que era un japonés, José Mosura, empieza a negociar
esto era complicado. Y era complicado porque Estados Unidos estaba fuera de UNESCO, Gran Bretaña también. Se habían retirado a principios de los 80 porque habían tenido un conflicto más en el ámbito de la comunicación. También tenía sus reflejos culturales, pero en el ámbito de la comunicación. Un informe que había elaborado UNESCO en aquellos años sobre el estado de la comunicación en el mundo era muy crítico frente a los países occidentales, que decía que, bueno, pues que hegemonizaban la información, ¿no? Que es el informe McBride. Y no era solo el informe, otras cosas que también pues, habían sucedido, una orientación tercermundista, que iba tomando una línea tercermundista, va tomando UNESCO, etc. Pues Estados Unidos decide salir con UNESCO. Caso habría una crisis terrible porque una cuarta parte del presupuesto de UNESCO lo ponen ellos, ¿no? Y después de muchas negociaciones, de muchos intentos de que volviera a Estados Unidos, nunca quiso volver, ¿no? Ni siquiera las administraciones demócratas, ¿no? Yo lo he oído personalmente a Zaragoza, que ha tenido varias reuniones con Clinton para pedirle volver, que no, que bueno, pues que allí pesaba mucho la opinión pública, ¿no? La opinión pública era muy desfavorable, ¿no? Y, sin embargo, en el 2003, cuando el director general de UNESCO está empezando a trabajar en esta idea de una convención de la diversidad, que es una idea muy difícil políticamente, ¿no? Pues se encuentra con que Estados Unidos decide volver. En el gobierno Bush, ¿no? Bueno, todo es consecuencia o fruto o derivación, ¿no? De una estrategia político-diplomática muy sofisticada, ¿no? Estados Unidos, en ocasión de la invasión de Irak, pues quedó muy tocada, se le criticó mucho porque aquello suponía pues, una negación unilateral de los compromisos de los pactos internacionales, ¿no? Y de la multilateralidad, que el gran organismo multilateral del mundo pues, es Naciones Unidas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se inicia una política de compensación, buscando multilateralidades, afirmar multilateralidades secundarias, ¿no? Como puede ser UNESCO, y por eso deciden en ese momento volver a UNESCO para decir, bueno, pues, que ellos también están en la multilateralidad. Y cuando vuelven se encuentran que está en el orden del día, en la mesa, la elaboración de este instrumento, la posible elaboración de este instrumento. Y bueno, eso se formaliza en el 2003 en la Asamblea de UNESCO. UNESCO, sus grandes reuniones de gobierno son las conferencias que tienen lugar cada 2 años, en los años impares, ¿no? Pues en el 2003, en la conferencia de 2003, está en el orden del día la posibilidad de elaboración de un instrumento internacional, un instrumento jurídico internacional, para cumplir con la sugerencia que había hecho, ¿no? La Declaración de la Diversidad del año 2001, que os hablé hace un momento. Y además, en esa reunión, pues, se reintegra Estados Unidos con gran felicidad de la UNESCO, que es la recuperación de los fondos también, una parte muy importante de sus fondos, ¿no? Estados Unidos además lo hace con mucho realce personal y simbólico, porque las delegaciones las nombran los países, pues normalmente UNESCO suelen ir como delegados a esas conferencias, pues el ministro de Cultura, el ministro de Educación, bueno, es el rango. Los Estados Unidos, ¿no? Manda a su señora, la señora Laura, para, bueno, demostrar que quiere tener
Y bueno, y ahí arranca, ¿no? Ahí arranca el desarrollo. Entonces, pues, no sé si me estoy extendiendo mucho. ¿Sí? ¿Qué lo llevamos? Sí. Sí. Bueno, pues Sí. termino enseguida. Para que el tiempo vaya a notar. Vale. Bueno, el caso es que al final, aun con la excepción en aquel momento de algunos países, pues se aprueba mayoritariamente el poner en marcha el proceso de elaboración de una convención. Claro, esto es un salto cualitativo desde el punto de vista jurídico, político, fundamental, sobre todo pues, cuando lo vemos en este proceso histórico largo que os estoy contando, ¿no? Y bueno, pues esa convención se constituyó un grupo técnico de expertos en el que por la área hispana estuvo un argentino, Carlos Moneta, que en algún momento lo presidió, eran 15 personas, y se pusieron de acuerdo con bastante facilidad, ¿no?, sobre el contenido del texto. Yo creo que a cambio de no hacer un texto muy exigente, muy coercitivo, muy obligatorio, sino de buscar pues, un texto bastante light, ¿no? Con eso avanzaron. Salvo no se pusieron de acuerdo en un punto, que era el artículo 20 entonces, que es el artículo que fijaba cómo afectaba esta nueva convención a las demás obligaciones internacionales asumidas por los Estados en virtud de otros tratados y convenciones, como podían ser los de la OMC, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí había dos posturas. Unos querían darle plenos efectos a esta convención, otros querían darle efectos muy limitados o ningún efecto, ¿no?, sobre lo anterior, o sea que fuera en todo caso una convención hacia el futuro, ¿no? Bueno, al final se llegó a una solución de compromiso, pero fue muy complicado eso, ¿no? Y bueno, pues este grupo de expertos elaboró un primer borrador y ahí ya viene, pues se pone en marcha todo el mecanismo de elaboración de redacción de textos internacionales de UNESCO y bueno, pues se celebraron 3 reuniones intergubernamentales con las delegaciones de los países y bueno, pues estuvimos reunidos, pues yo fui el experto delegado el experto de la delegación del gobierno español en ese proceso, ¿no? Estuvimos reunidos 3 semanas en diferentes momentos a lo largo de un año y pico. Y bueno, pues la evolución es bastante clara. En la primera reunión hay como un tercio de países de los 150 y tantos o que están en el mes, no me acuerdo el número exacto. ¿Tú lo recuerdas ahora? Sí. Bueno, pues como un tercio de países que se definían a favor de la convención, muy liderados por Francia y Canadá. Otro tercio que se manifestaban en contra, liderados por Estados Unidos, Japón, Israel, Australia, también estaban un grupo de países, y luego pues otro tercio que en ese momento no se alineaba, ¿no? Entonces, lo que se fue viendo a lo largo de las siguientes reuniones es que iba habiendo defecciones en el tercio de los que estaban en contra y que los que no se definían se iban decantando a favor de los que querían la convención, ¿no? Y bueno, pues al final, el resultado final fue 140 votos a favor, me parece, 2 en contra y 4 abstenciones, es decir, que fue muy claro, ¿no? No se preveía que fuera, por lo menos para los que estábamos ahí dentro, pero habría otras historias que contar, que por el tiempo ya no las cuento, ¿no? Se aventó también. Que ahora nos dejas con la intriga. Sí, no, más son historias muy políticas, ¿no? Bueno, el caso es que se aprueba la convención, ¿no? Y luego lo sorprendente es que es una convención que ha entrado en vigor muy rápido, mucho más rápido que ha ido más deprisa la ratificación o la adhesión a esta convención que lo que suele ser usual. La Unión Europea lo hizo un bloque, ¿no? Sí. También, y tiene un montón de países. Sí.
Yo creo que, bueno, pues por un lado es porque ese enfoque que se le dio de no pisar tampoco los callos, no pisar mucho los callos, pero tampoco es un texto que no diga nada, o sea, potencialmente pues tiene importantes virtualidades y eso pues lo ha estado señalando ya antes Beatriz. En esa línea light, pues por ejemplo, es un texto que no ha tomado el concepto de derechos culturales como un concepto central, está implícito, está latente, pero es que el concepto de derechos culturales es un concepto difícil, yo creo que ahora se está ya normalizando, pero es un concepto muy tabú, un concepto difícil, peligroso en muchos debates, en muchos no. Un poco ligado también a eso que conté antes de las minorías, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que es muy significativo, la facilidad con la que ha entrado este texto, ¿no? Lo que no estoy tan seguro es que se esté aplicando con tanta... Pero el texto está ahí, ¿no? Yo creo que sería bueno para que este texto tuviera más vigencia, aunque no es imprescindible jurídicamente, pero que sería bueno que hubiera leyes de desarrollo de la diversidad cultural de los países, porque eso ya focalizaría más, ¿no? Bien, por un lado. Luego, por otro lado, este texto, frente a la sección cultural, supone un salto adelante porque es un texto proactivo. Defiende, propugna la diversidad en un sentido positivo, proactivo, ¿no? La excepción es muy defensivo. En tercer lugar, porque es un texto que tiene una visión global de la universidad como un problema mundial. No solo porque utiliza ya conceptos que no los utiliza por primera vez ahí la UNESCO, que ya están antes en la Convención de Patrimonio Inmaterial del 72, conceptos como patrimonio cultural mundial o como la diversidad como un bien, un patrimonio mundial, que no es retórica, es muy importante eso, ¿no? Sino porque también ahí, bueno, pues en ese texto está presente la otra parte del mundo que nunca estuvo presente en el debate de la excepción. El texto, y me parece muy interesante, muy positivo, tiene una serie de artículos que cuando habla de la preservación de la diversidad en el orden internacional, pues tiene una primera parte que es en el orden nacional, artículos 5 a 11, y luego en el orden internacional 12 al final, ¿no? Bueno, pues introduce la problemática de los países en vías de desarrollo, introduce la problemática de la ecología, de la sostenibilidad, dice que se mueve en unos valores, en un sistema de valores que realmente, bueno, pues permiten afirmar que hay un compromiso moral con la humanidad, no es un compromiso ya exclusivamente con los países. Y bueno, pues esta visión sistémica me parece muy importante de la diversidad, ¿no? No tengo yo muy claro si el concepto de diversidad está bien aprendido en el texto, porque, bueno, voy a terminar aquí. Yo hablar de más cosas, pero no me costumbre más. Porque, bueno, queda también un poquito fluido, ¿no? Como dicen los franceses, un mot valise, ¿no? Una palabra maleta en la que se pueden meter muchas cosas y por eso genera consensos débiles el concepto, ¿no? No consensos fuertes, ¿no? Yo creo que el gran problema que tenemos es que podemos acabar confundiendo diversidad con diferencia. La diferencia existe, está en todo. La pequeña distinción entre unas cosas, unas actitudes, unos valores, ¿no? Las pequeñas distinciones. Y la diferencia está pues, también en el sistema de consumo, ¿no? El consumidor. Todos tenemos algo diferente, algo nos diferencia, ¿no? Yo creo que la diversidad es algo más serio, son diferencias más serias, ¿no?
texto ponía un ejemplo, utilizaba una metáfora, ¿no? Decía que, bueno, antes se hacía pan probablemente con formas muy parecidas, así tipo hogaza, eran aparentemente todos iguales, pero con harinas muy diferentes, de trigo, cebada, centeno, escanda. Y claro, el pan era muy distinto, tenía propiedades, cualidades, sabores muy diferentes. Y hoy, eso que ahora el mercado me podría decir, pero bueno, hoy pues estamos en un proceso en el que hacemos pan con una misma harina transgénica, pero sí, con formas muy diferentes. Entonces, bueno, ¿qué es la diversidad? ¿Esto o lo primero? Ahí está. Podría poner más metáforas. Bueno, aquí termino, ¿no? Porque... Pues con esta pregunta nos vamos a quedar. Después de este interesante viaje hasta la convención de allá de 2005, ahora vamos a pasar a una visión mucho más práctica, o desde el punto de vista de los gestores culturales, de una gestora cultural que también ha iniciado su camino como investigadora y precisamente se ha querido centrar en el concepto de diversidad cultural, y lo ha hecho desde un sector concreto, con lo cual vamos a poder ver un poco lo que apuntaba el profesor, que es muy difuso, que no se aprende bien. Ella ha intentado centrarse en el sector audiovisual, en varias leyes, y nos va a contar qué conclusiones ha sacado ella, y también nos va a contar en otros países que ese mismo sector, pues cómo se rige, cómo les afecta el tema de la diversidad cultural. Cuando quieras, Marina. Gracias por invitarme. Yo todo lo que sé, todo lo que voy a decir lo he aprendido de Jesús Prieto y de Beatriz, así que no voy a decir nada que ellos no sepan. Entonces os aprendió un poco. ¿Qué? No, os invito a que leáis sus publicaciones sobre diversidad cultural y expresión cultural. Jesús Prieto tiene un documento en la Fundación Alternativas que es totalmente clarificador. Y no sé si yo, como gestora cultural, que no soy jurista, que empiezo a familiarizar con el derecho a la cultura, para mí esto es muy complejo. Sí. Claro, yo ahora he pasado mucho tiempo familiarizándome, intentando entender qué es el GATT, qué es la gestión cultural. Entiendo que para vosotros que sois juristas os puede resultar sencillo, aunque creo que es bastante complejo. Yo tengo sobre todo más preguntas que cosas que pueda aportar, pero yo he necesitado horas para saber lo que es diversidad cultural. No sé si a vosotros os ha quedado claro. Porque en cualquier caso, diversidad cultural es un término que tiene una distinta evolución semántica dependiendo del país de donde venga. Porque diversidad cultural en España también se utiliza cuando se habla de la diversidad cultural de las regiones españolas, y de eso Jesús Prieto nos puede contar. Posiblemente sabe analizar sabe contarnos en qué texto aparece ese término. Entonces, es un concepto fractal que contempla lo local, lo regional, el reconocimiento de las culturas locales, regionales y europeas, porque diversidad cultural en el contexto europeo también es una palabra clave y no sé hasta qué punto definitoria de la política cultural europea, ¿no? Entonces, es al mismo tiempo un concepto que al mismo tiempo en la convención tiene un sentido concreto, que ya nos ha comentado Beatriz, que son los productos, pero que también viene del reconocimiento de una minoría, del valor simbólico. Entonces, a mí me resulta un concepto complejo de entender, pero que viene... A todo el mundo, yo creo. Pero bueno, es como que incluso todos los artículos que después he ido escribiendo, o que he tenido que escribir por el máster, o porque haya participado en algún congreso, incluso de esta reflexión de ahora, como si todo lo que escribiera o todas mis reflexiones siempre giraran en torno a intentar entender el concepto. Entonces, no sé, os lo comunico porque ha sido mi experiencia como gestora que trabaja en sacar adelante proyectos y que bueno, empieza a familiarizarse con el derecho y bueno. Pero lo importante, bueno, hay una utilidad. O si yo tuviera que encontrar una utilidad a todo este familiarizarme con lo que es la diversidad cultural, es que de alguna manera con nuestro trabajo de gestores culturales, al saber lo que significa diversidad cultural, tenemos conciencia del valor simbólico que tiene ese trabajo que estamos realizando. Creo que la reflexión acerca del valor simbólico para los gestores culturales es muy útil, sobre todo porque hemos perdido la
hemos perdido, incluso yo creo que nunca se nos ha comunicado bien que nuestro trabajo, el valor simbólico de la cultura es el principal, no el valor del proyecto artístico, porque bueno, esto es otra cuestión que podríamos hablar de esto en otro momento, pero bueno, si reflexiono sobre qué importancia tiene saber lo que significa o haber descubierto, entendido lo que significa la diversidad cultural, creo que es eso. Entonces, cuando pienso, me invita Timanfaya a participar aquí, pienso, bueno, pues cómo podemos, en nuestro campo de trabajo, cómo podemos utilizar y aplicar la diversidad cultural. Pues estos son obviedades, pero que estáis aquí para que las hablemos, que son, desde luego, desde la programación, ser conscientes de que tenemos un público, y de esto también, por ejemplo, Timanfaya creo que nos podría hablar acerca de cómo, hasta qué punto la cultura, las actividades culturales o la política cultural no tiene que empezar a ser intercultural, en el sentido de que las actividades que organicemos tenemos que empezar a pensar que hay otras minorías también en nuestro propio país, o que tenemos que atender a unas programaciones que ya de por sí a lo mejor ya las estamos haciendo. Quizá creo que tu programa Músicas del Mundo, ¿no? Y por supuesto, claro, es que con tu programación ya estás haciendo una programación diversa culturalmente y nos estás ofreciendo la diversidad cultural, pero saber que tiene un valor, saber que tu trabajo está fomentando la diversidad cultural o enriqueciendo ese panorama, ¿no? Bueno, desde luego las programaciones, también pienso que como Timanfaya también me invitó a pensar qué se hacía en otros países, además de la diversidad cultural, y aquí trascendemos la diversidad cultural en el sentido de producto cultural y más desde el punto de vista de la minoría, por ejemplo, cuando trabajamos como gestores culturales podemos pensar también en la diversidad cultural en los propios equipos de trabajo, o por ejemplo, yo pienso en una cosa en una ley que acaba de salir, o un complemento de una ley, porque no sé, ahorita no lo voy a expresar muy bien, pero en Inglaterra el British Film Institute ha obligado o ha sacado un nuevo apartado de su ley que para obtener las ayudas del fondo de la lotería tienes que cumplir un requisito de diversidad cultural, que tus actores o tu crew, del equipo, no sé por qué, bueno, el equipo técnico que tienen que ser minoría. Sí, bueno, lo que tiene que, y es que yo en inglés tampoco, pero bueno, como me he leído la noticia en inglés. En cualquier caso, que es una reflexión interesante. No sé si nosotros en nuestro país, en España, estamos culturalmente en la situación de que el ICA pueda plantear un artículo en su ley de que para recibir ayudas públicas tienes que contemplar que haya en tu equipo árabes. Eso posiblemente pasará dentro de 20, 25, 30 años en España. Tiene que ver también con la propia tradición cultural de los propios países, ¿no? En Inglaterra es un país multicultural que no sé si haciendo este tipo de leyes conseguirá que sea intercultural o no. Esto ya es otra reflexión distinta a esto, pero que hablando de los escenarios que se plantean en otros países, pues bueno, en Inglaterra la situación cultural del país hace que también, y esto sí que es importante, y es una de las cosas que más me ha gustado, y creo que preparándome la reflexión también pensaba que la clave, si hablábamos de diversidad cultural y de la convención en el marco de los gestores culturales, era el artículo 11, ¿no? Y la participación de la sociedad civil. Porque esto que ha ocurrido en Inglaterra, que una ley obliguen a que el equipo y el director, bueno, tiene que cumplir uno de los 3 requisitos, pero bueno, eso es paradigmático. Eso bueno, insisto, ¿cuándo va a pasar esto en España? Pero en cualquier caso, eso viene porque la sociedad civil... ¿te gusta ese término? Sí, no lo quiero decir que has dicho antes que... No, porque en la convención aparece aparece más sociedad civil, ¿no? Y menos ciudadanos, ¿no? Que yo creo que a mí sociedad civil me gusta siempre que no diluya lo que tenemos como derechos, ¿no? Y la relación Estado-ciudadano, políticas públicas, derechos, ¿no? Pero sí, por eso decía que si
se ha conseguido eso en Inglaterra es porque hay organizaciones muy potentes, muy activas, que han conseguido que ocurra eso. Y bueno, de alguna manera los gestores culturales también, bueno, esto ya es una asociación que nos reunimos para intentar defender nuestro, bueno, defender... Sí, entonces también en esa línea que yo pienso diversidad cultural en la gestión cultural, entonces es cuando pienso y claro, diversidad cultural también en nuestras reivindicaciones, que es algo que pensando en otros escenarios europeos, encontramos por ejemplo países como Alemania, que son muy activos defendiendo la bajada de su IVA, a pesar de que Europa diga que no y les ponga sanciones, y en los documentos que las asociaciones se escriben defendiendo que el IVA tiene que ser el IVA reducido, invocan a la convención. Me gustaría, en realidad si googleamos diversidad cultural no encontramos nada en Google. Se encuentra una noticia del país de Carmen Calvo cuando convocó a algunos ministros de cultura en 2006, creo, y ya está, no se encuentra nada más. Y no se encuentra porque entiendo que tampoco nosotros utilizamos el concepto para hablar de nuestras propias reivindicaciones. Y es como que estaba aquí sentada, veo esta línea, esta alfombra negra y blanca, ¿no? Y es como que está por un lado el debate jurídico y el debate que nos corresponde a nosotros, que es defender el 21% de IVA contraviene la convención, pregunto. Sí, podría justificarse de alguna manera. Hombre, quizá con lo que te has dicho de la participación, el acceso a la cultura, desde luego que lo... Sí, y se ha hecho un vínculo, ¿no?, a nivel del comité con la convención. Incluso si tú ves las medidas que se han puesto en la web de ejemplos, de medidas, el del IVA no hay, pero hay medidas fiscales, como ejemplo de cumplimiento de la convención. Lo más difícil sería ahora darle la vuelta y ver si se ha violado, pero no es la idea tampoco, ¿no?, identificar violaciones. Pero no te interrumpo. No, si en realidad yo sobre todo tengo preguntas para vosotros. Sí, pero muy interesantes todas. Pero por ejemplo, hay una organización en Alemania que es yo estudié gestión cultural en Alemania, entonces creo que lo mejor que me pudo pasar es poder entrar al Kulturrat y leerme lo que escriben, porque es impresionante. De verdad, tienen una capacidad de argumentar y siempre invocan cuando defienden. Bueno, el Kulturrat es la organización que agrega, que congrega a todas las organizaciones alemanas dedicadas a la cultura. Y han conseguido tener una única voz y emitir documentos donde ponen nuestra posición. Entonces, que ellos, por política cultural propia de la tradición alemana, el IVA de los intercambios artísticos ha sido el 7% y no lo van a subir al 19%. Y no porque eso contraviene, porque la ley y la convención, bueno, todos sus argumentos son fantásticos, pero viendo esos argumentos también me planteo por qué nosotros no somos, no invocamos la convención. ¿Y por qué? Porque es que ¿cuántos gestores hay que sepan lo que es la diversidad cultural? Si no lo saben los propios políticos de las comunidades autónomas, en realidad. Si por no saberlo es tan complejo que en las propias leyes emitidas por el gobierno solamente se utiliza bien, bueno, es que se utiliza bien en el sector cinematográfico, en otros sectores, por supuesto que en la última ley de patrimonio inmaterial seguro que se utiliza bien, ya que estoy segura que ha sido promotor Jesús Prieto del Perro, seguro que sí, pero en industrias culturales, que es el sector clave para el sector clave de la convención, no se utiliza bien el término de diversidad cultural. Entonces, aquí, cuando hacía tu exposición, Beatriz, has dicho que, tomamos la nota, que has dicho tenemos buenas noticias, porque sí, para nosotros como gestores no son buenas noticias, porque desde la atalaya de los juristas hasta la proximidad del sector de nosotros que trabajamos ahí cerquita. Por eso yo me quedé tan contenta cuando Timanfaya propuso esto, porque realmente son buenas noticias, porque ese protocolo que permite denuncias individuales, por ejemplo, solo lo han ratificado 10 países en el mundo y uno es España.
y no se sabe, no se ha dado mucha publicidad a esto, con lo cual claro que sí que son buenas noticias, pero no falta la conexión con los actores en nuestro país. Sí, eso ¿de quién sería, tú qué piensas? ¿De quién sería, no sé, responsabilidad? Si es una responsabilidad Yo creo compartida. que de todos, ¿no? Un Más poco, desarrollo no solo legislativo. es mutuo, ¿no? Porque también lo que comenta ella, en Alemania tú te metes en la web de coaliciones internacionales para la diversidad cultural y en Alemania tenemos la sociedad civil, por así llamarlo, súper implicada. Pero también es cierto, por ejemplo, que en Alemania es muy potente el punto que tienen de la UNESCO, como es la Comisión Nacional de la UNESCO en España, en Alemania, perdón, que en España está ahí donde está la... Yo creo que aquí nos falla la sociedad civil organizada. No la sociedad civil, no la sociedad civil, sino la sociedad civil organizada. Pues de defensas, de intereses, tal. Ahí es muy importante, ¿no? Y por supuesto también esto está ausente de los programas políticos. A veces asoma en las elecciones, pero luego desaparece, ¿no? La cultura es únicamente, bueno, pues, un elemento de adorno en los procesos electorales, ¿no? Es que no es tan importante hablar de políticas culturales como hablar de políticas, Claro, pues, de comercio, políticas de... porque la cultura no tiene peso político, Claro. peso político en el sentido de capacidad de influir las políticas de los gobiernos y sobre todo capacidad de atraer recursos, fondos, ¿no? Es lo primero que se recorta, es lo último que se dota, ¿no? Pero sin embargo tiene algo que no tienen otros campos, otras materias, que tiene una capacidad de aparecer en la primera página de un periódico, cualquier cosa relacionada con la cultura. Y eso crea bueno, pues un tipo de relación un tanto enfermiza, ¿no? Es muy extraña, ¿no? Porque esa capacidad de estar y sin embargo no pintar nada, ¿no? Sí. ¿Haremos ya? Sí, por supuesto. Quedan 10 minutos, así que sí. Quedan 10 Vamos. minutos, qué pena. Pues, Es que eso es relativo, porque lo que es susceptible de estar en primera página de un periódico relacionado con cultura, en realidad lo que tiene que ver es con el espectáculo, con la industria, con un gran concierto o, en todo caso, con algo que tenga que ver con un acontecimiento mucho más puntualmente, con un museo o con la denominación como patrimonio inmaterial del campo. Pero son acciones muy puntuales que no calan en la gente, porque lo que le cala, o sea, la gente, tú vas a la sección de cultura y lo que viene como prioritario son los espectáculos. Simplemente era por eso, ¿no? O sea, y evidentemente... No, yo no voy a decir que los espectáculos no tengan una primacía ahí, pero no, en general lo cultural tiene una capacidad de generar impacto informativo y comunicacional. No lo popular, ¿no? De lo popular solo genera impacto el conflicto, ¿no? El conflicto. Y suele ser muy destacado también, ¿no? Suele ser muy destacado, lo cual contribuye también a, bueno, pues a configurar una visión de la diversidad que no es positiva, ¿no? La diversidad, sobre todo esa diversidad de base, la diversidad social, ¿no? No, yo la reflexión que estaba haciendo es que la cultura, a pesar de, desde hace ya unas décadas, pues esto empezó en Francia con Malraux en 1959, tener ministerios de cultura, es decir, departamentos ministeriales propios, nunca ha logrado tener peso político. Y no digo pues peso político en el sentido peso político, sino peso político en el sentido de que se convierta en un objetivo, en un fin, en un asunto importante de los estados, ¿no? Y bueno, pues eso es una tarea pendiente. Pero claro, eso también hay que verlo desde otro lado, desde otra perspectiva, que es de la perspectiva de la sociedad, ¿no? La gente, el común
común de la gente reivindica muy poco con la cultura. Y además lo que se reivindica siempre es muy sectorialmente. Eso sí, Eso entonces, pues eso que... incide poco, Claro, porque son los cineastas, o son un día, otro día los museos, otro día no sé qué, pero no. En cambio en la educación no, en la educación cuando somos todos juntos, en otros sectores no. Y entonces, bueno, eso es un hándicap, ¿no? Porque el que no llora no mama. Este sector está muy atomizado por eso. Está muy atomizado, ¿no? Claro. Pero luego, perdón, termino, que es una idea que no quiero que se me vaya de la cabeza y que no la exponga. Yo llevo diciendo hace tiempo que el discurso teórico sobre la cultura es pobre. No hay en las ciencias sociales en los últimos 25 años mayor explosión de estudios que los culturales, porque en este tiempo hemos pasado una situación en la que solo se ocupaba de la cultura pues la antropología, la etnografía y la filosofía de la cultura, y de repente pues ha surgido la sociología de la cultura, la economía de la cultura, la historia de la cultura, el derecho de la cultura. No hay más florecimiento, no hay otro campo, otro tema en el que haya habido tanto florecimiento en las ciencias sociales, pero probablemente nunca hemos estado tan desorientados como estamos ahora. Es verdad que en otros momentos a lo mejor estábamos mejor orientados y mal orientados, ¿no? Yo, por ejemplo, critico a un poco Jaime y Adorno, ¿no? Cuando se opusieron a la cultura de masas y la descalificaron, ¿no? Como, pues yo creo que eso también ha tenido sus consecuencias, no se dieron cuenta que ahí había unas nuevas formas de producción y de generación de creatividad y de acceso a la cultura muy importantes que además se podían popularizar, como de hecho ocurrió después, una visión pues muy elitista, y está todavía pensando en los cuadros y en la alta literatura, ¿no? Bueno, pero que este es un problema, es otro problema, ¿no? Tampoco es específico solo de la cultura, creo que estamos viviendo tiempos de pensamiento débil, ¿no? Y en la cultura pues es claro, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, si lo sumamos, pues da el resultado que tenemos. Sí. Y vosotros, pues como profesionales, pues sois parte de una sociedad civil que evidentemente pues, puede tomar iniciativas en ese sentido. Esto no se va a notar un cambio de un para otro, pero bueno. Hay una cosa otro factor de la diversidad cultural en nuestra profesión y que me parece el más importante, lo digo yo que trabajo para una asociación que organiza un festival de teatro de títeres, es esa diversidad de los actores o promotores culturales, que creo que aquí los actores es donde más acción tenemos. Es que hay poca diversidad entre eventos culturales, que de alguna manera está relacionado con lo que acabo de decir, y se me ha ido un poco el hilo, pero que sí que tiene que ver con esa participación de la sociedad civil o de nosotros como gestores que sacamos adelante proyectos distintos a los proyectos públicos. Y esa presencia de los proyectos no públicos en la oferta cultural muy dura de sacar adelante, cada vez más escasa, pero muy importante para la diversidad cultural, creo. Pero yo es que creo que hay efectivamente, el concepto de diversidad cultural no ha calado en la gente que estamos en el sector cultural. O sea, es algo como que está fuera de nuestra realidad, ¿no? Yo el otro día estaba en una feria en Marruecos y un tipo que vive en Colombia, en un pueblito, me hablaba de diversidad cultural y lo tenía clarísimo y decía, oye, el año que viene va a ser, no sé si es verdad, el año que viene va a ser un año muy importante para todos los proyectos que tengan que ver con la diversidad cultural. Y yo me hacía mucha gracia, ¿no? Porque lo planteaba desde verdad, o sea, el sitio, bueno, como Bollullos del Condado, vaya, o sea, mínimo. Y aquí estamos en la plataforma, por ejemplo, como sector organizado de ese sector tan atomizado que somos la cultura,
Y el tema de diversidad cultural no se ha planteado en ningún momento. Pues no sé si tiene que ver con el pensamiento débil. Claro que tiene que ver con el No sé, pensamiento. con Claro todo que sí. con todo mi respeto, yo estoy aquí como una alumna de... Sí, sí, de- a mí me parece... Pero tiene que ver con el pensamiento débil, creo. Sí, sí, por supuesto. O sea, tiene que ver con que digamos que a veces hacemos y no nos paramos a reflexionar. O no hay espacios o no provocamos espacios de reflexión. Porque hay esa falta de ese discurso en los políticos, en las leyes más cercanas. Sí, pero yo creo que falta aunque eso conciencia. eso está claro. Discursos, vamos a ver, discursos parciales y sectoriales hay muchos. Sí, pero Lo que no hay es una cosa más sistemática. claro, más, y un norte claro. que alguien tenga Claro, muy eso es claro un que poco- consiste la política cultural de este país. Claro, de esta pero región. sin plantear, fíjate, sin plantearlo desde la diversidad cultural, sin unirlo a esas leyes, a esa convención en la plataforma, trabajando ahora en esas mesas de debate de cara a generar un documento que sea marco, que sea teórico, para poder sentarse y entregárselo a los partidos, para poder establecer una política cultural más allá de las acciones culturales, porque no son políticas culturales. O de subir el IVA, que es una política cultural como otra cualquiera, o sea, o de cosas, O medidas que no sueltas. haya, o que haya desaparecido de la enseñanza las enseñanzas artísticas. No, es que como decía. Claro, o sea, es que eso responde a algo muy... Y también tiene que ver un poco con quién está, por ejemplo, ahora es un poco triste sacar el tema de la corrupción ahora, ¿no? Pero hace 2 meses o por ahí salía, lo pasaba mucho en las noticias, el tema de cómo se escogen a la gente pues que son responsables en ayuntamientos de cultura, no todos, por supuesto, pero que no se exige profesionalización, y no digo profesionalización en el sentido de unos estudios y tal, pero por lo menos una sensibilidad cultural, una cosa, entonces no se confía. Claro. No, es que Habiendo profesionales. como para, no sé, os he dicho que para algo personal, en un momento determinado, la respuesta de Bull fue pues, un poco para el que era bonito, ¿no? Ir al ámbito de la cultura sin necesariamente tener conocimientos de base. Creo que tiene que Es ser el tema. y entre otras cosas, pues obviamente, conocimientos mínimos de la gestión y un poquito más espirituales para poder creer en algo que afecta a muchas personas, ¿no? Y sobre todo el valor. De valores, De ¿no? valores. Ahora que estáis hablando de esto, así, y en términos muy prácticos, María. 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 Pero María también, Que, no, bueno, que quizás a lo mejor, pues, este sector de los gestores culturales tendréis que proponeros un plan de introducir estos temas de la diversidad y los derechos culturales. Y bueno, pues, oye, en esas reuniones, congresos, tal, pues, ir colocando ese tema en Se cartel. está planteando un gran congreso de la cultura a través de una plataforma de la que formamos parte, de plataforma de la cultura, no sé qué, un gran congreso de la cultura que no hable o que no introduzca este tema y los derechos culturales, claro, la diversidad cultural como instrumento. Pero fíjate, algo que tú decías, o sea, en toda esta exposición que nos has hecho, de tantos años, para que los conceptos vayan indentados en la sociedad. O sea, y siempre ha habido alguien, ¿no? Tú decías que en época de Carlos V a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque que haya, o sea, alguien, o sea, cuando alguien con un peso específico y con poder cree que la cultura es un valor necesario y que la diversidad cultural es lo que nos hace crecer y lo que nos hace ser seres humanos mucho más completos, y lo pone en la mesa y lo negocia y le da un lugar importante, que no, como toda la vida se ha dicho, es decir, las Marías de las asignaturas pues eran unas, entre ellas estaba la música. Cuando se quiere cambiar y se quiere modificar eso y te encuentras con países en los que la enseñanza artística forma parte del proceso de cambio del país,
te das cuenta que es que estamos en realidades tan diferentes. O sea, si aquí quitas la enseñanza, en los planes de estudios, las enseñanzas artísticas dejan de formar parte, y hay países en los que la enseñanza artística es el instrumento de crecimiento y de modificar y de superar dificultades económicas, dices, estamos haciendo un verdadero desastre de país de cara al futuro, ¿no? Eso es, para mí, últimamente lo que más me preocupa es eso, es decir, cómo estamos, y nosotros como gestores, cómo podemos ir incidiendo en esto, por supuesto, pero cómo transmitir a los responsables políticos que en la medida en que esto no tenga un peso y deje de ser un florero que nos utilicen para la campaña, para hacerse la foto y para usarnos como arma arrojadiza porque has votado en contra mía y ahora te voy a fastidiar, mientras que no se supere eso, estamos perdidos. O sea, porque nos podrán llamar del comité y darnos tal. Yo no sé cómo podremos hacer, a lo mejor una vía que tenemos que investigar los gestores, las asociaciones o la FEAC o tal es hacer una denuncia. Claro. Ese sistema. Una reclamación y decir qué es lo que está pasando. Si ese procedimiento existe, a mí me encantaría, vamos, utilizarlo. Pero mira, los procedimientos sí que existen jurídicamente, porque Beatriz estaba señalando esa posibilidad de demanda individual, pero eso queda muy arriba. Pero aquí, mucho más abajo, pues tenemos, por ejemplo, algo que la gente no conoce, ni los profesionales ni la gente de la calle, ¿no? Que es la acción pública para la defensa del patrimonio cultural, de los bienes del patrimonio cultural. Eso está en la ley del Estado y bueno, cualquier ciudadano puede irse a los tribunales invocando un interés legítimo por el hecho de ser ciudadano. El sistema judicial descansa en la regla de la legitimación. Entonces tú solo puedes ir a un tribunal, plantear una demanda, cuando acreditas que tienes un derecho subjetivo, un interés muy claro y muy precisamente definido por la ley, ¿no? Entonces pues tú puedes ir a los tribunales pues, para reclamarte que te entregue la cosa que te he vendido, porque tú ya lo has pagado el precio. Y bueno, que eso está en el Código Civil y lo dice bien claro, cuáles son las obligaciones del vendedor y del comprador. Pero hay algunos casos en los que excepcionalmente las normas jurídicas, las leyes procesales, no exigen ese derecho concreto, sino que consideran que todos los ciudadanos ya están investidos de ese derecho, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, en el urbanismo, la defensa de la legalidad urbanística, pues hay un derecho a ir a los tribunales y exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística. Hay un derecho también en unos aspectos concretos del medio ambiente, no el medio ambiente entero, pero sí en relación con los procesos de información, y lo hay en la defensa del patrimonio cultural. Y se ejerce poquísimo. Y bueno, yo he participado alguna vez ya en alguna historia de estas, por ejemplo el caso del Petroalbeni. Eso te iba a decir, o sea, que eso sí que se ha utilizado, de hecho se ha ganado por utilizar esta vía, ¿no? Sí. Pues sí, pues en algunas clases que he dado ya hace mucho tiempo, hace años, máster en programas de gestión cultural, me acuerdo que en prácticas en algún caso pues, hubo gente que me planteó, o alumnos que me plantearon que tenían problemas concretos con la defensa del patrimonio cultural, y dije, pues mira, la práctica, el ejercicio práctico va a ser iniciar. Bueno, pues hay un par de ocasiones en las que se consiguió parar las cosas, porque eso, pues eso sí que son derechos culturales. Porque claro, el otro problema que tenemos es que el concepto de derechos culturales y también el de derechos sociales, pero quizás más todavía el de derechos culturales, es un concepto bastante retórico todavía, ¿no? Está en construcción. Los derechos son poderes jurídicos que se reconocen
reconocen a los ciudadanos en las normas, pero garantizados, y la mayor garantía que tienen esos poderes jurídicos es acudir a los tribunales, poder acudir a los tribunales, invocarlos a los tribunales. No tribunales especiales, sino los tribunales ordinarios. No amparos en los tribunales constitucionales solos, sino no, cualquier juez, cualquier tribunal pueda tener una demanda. Y eso todavía falta mucho, pero sin embargo hay algunos ámbitos, como este que digo, el del patrimonio cultural, donde las posibilidades son enormes, ¿no? O sea, que si tú ahora vas por la calle y ves algo que dices, qué barbaridad, qué salvajada está aquí, te puedes ir inmediatamente a los tribunales. Claro, es verdad que luego pues necesitas un abogado, un procurador, no puedes meterte en esos. Pero es lo que decía antes, creo que estamos cortos de sociedad civil organizada, porque ahí lo que no vas a decir es que los poderes públicos tienen que crear un organismo para litigar en el ejercicio de la acción o para ayudar a los ciudadanos, un servicio jurídico para ayudar a los ciudadanos en el ejercicio de la acción ciudadana contra los poderes públicos. Primero porque es absurdo, pero en segundo lugar porque es que eso rompe la lógica, ¿no? Rompe la lógica. La sociedad civil bueno, pues está ahí también para que los límites que tiene el Estado democrático se cumplan. Sí. O sea, Es un poco lo que está pasando con nuestra democracia en general, ¿no? Que ahora nos quejamos de que esté como esté, pero quizá nosotros como ciudadanos durante mucho tiempo no hemos sido activos, ¿no? En cierta manera, cuando las cosas iban económicamente bien. Hemos adorado el becerro de oro. Pues creo que tenemos que terminar. Marina, como te hemos contado, no sé si había alguna cosa importante que te hayas dejado en tu tintero. Te agradezco mucho que hayas abierto el debate con tu intervención. Gracias a ti por invitarme. Y gracias a Beatriz, gracias a Jesús Prieto. Yo creo que, no sé si vosotros lo habéis disfrutado, yo para mí ha sido muy enriquecedor, a pesar de haberos escuchado ya hablar de estos temas. De aquí hay muchas cosas que debatir. Nosotros como asociación creo que tenemos claves para seguir con nuestra incidencia política particular y elevar estas aspiraciones a la plataforma, a la federación porque a ver si formamos parte de la sociedad civil organizada que reclamaba el profesor Prieto. Bueno, pues muchas gracias a todos.